ya el más célebre de la historia. Los triángulos amorosos son siempre gratos. A ama B, pero B ama C. En fin. Yo en general prefiero los polígonos. Digamos, Y los polígonos irregulares. O también los poliedros. Ya dándole 3 dimensiones a la metáfora, ¿no? eso es lo que se llama un perverso polimorfo, Dolina. He aquí un icosaedro sentimental, que es un buen nombre para una telenovela. Icosaedro sentimental, Próximamente en este canal, con la actuación de Soledad Silveira, Gustavo Garzón Ana María Picchio, y Pablo Brizda. no más. Tiene que haber, Más. si es un icosaedro, tiene que haber no menos de 20 actores, Cuando menos. mostrándonos todas sus facetas. ¿Cómo no? ¿Eh? Ya voy. Después, Bueno, este triángulo, por un lado, y nunca mejor dicho esto, ¿Sí? lo protagonizaba Julio César. Julio César. Bueno, estamos en condiciones de continuar. Bien. Julio César, personaje primero. Julio César, un verdadero, un hombre impar. Ya cuando era chico, era terrible. Sila, que lo conoció de muchacho, ya se lo quería sacar de encima y lo quiso exiliar de Roma. Lo inscribió en una de sus listas. Sila solía hacer listas negras. Y después lo convencieron de que no lo exiliara. Y dijo, bueno, yo voy a hacer lo que ustedes quieren, pero este tipo nos dará más problemas que 1000 Marios. Y se refería a Mario el enemigo de Sila, ¿no? Cierta vez, siendo muy joven, fue capturado por los piratas y le dijeron que iban a pedir un rescate de 20 talentos, los piratas. Le dijeron, mira César, por vos vamos a pedir 20 talentos. Mira, dice, yo te voy a dar 50. Te voy a dar 50, pero juro que cuando esté libre, os haré pagar por esto. Y efectivamente, una vez libre, capturó a los piratas que lo habían secuestrado y los hizo ahorcar. Cierta vez dicen que pasó frente a la estatua de Alejandro Magno y lloró porque decía, este muchacho a mi edad se había conquistado la mitad del mundo. Pero empieza a brillar la estrella de César. Vienen las guerras civiles, vienen las de las Galias, y César volvió los ojos al mundo que rodeaba a Roma y empezó a incorporar territorios que Roma no poseía. Y lo hacía tan rápido que le cupo decir aquella frase que todos conocen, Veni, vidi, vinci, vine, viven, sí, que vaya a saber si dijo. Pero lo que sí hizo fue incorporar nuevas provincias a Roma. Roma se engrandeció, pero conforme crecían sus territorios, crecían sus necesidades. Era muy difícil conseguir trigo. Y el trigo en aquella época estaba en Egipto. El gran productor de trigo era Egipto. Y cada vez que había un conflicto en Egipto, si me permiten la involuntaria asonancia, faltaba pan en Roma. Y ya se sabe cómo es la falta de Marruecos, suele generar serios disturbios. Y entonces se le ocurrió a César que la mejor manera de asegurarse el trigo de Egipto era conquistando el Egipto. Y así lo hizo. Egipto en ese momento estaba gobernado por una reina, una jovencita, Cleopatra. No egipcia. No egipcia, desde luego griega. Los Ptolomeos eran descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno, no eran egipcios. Pero desde luego, la demasiada permanencia en aquellas tierras los había contagiado de algunas costumbres egipcias, entre las que figuraba, por ejemplo, la del incesto, la de casarse los reyes con sus hermanos, cosa que precisamente había hecho Cleopatra por 2 veces. Primero se había casado con su hermano, Ptolomeo XII, y después con otro hermano que también se llamaba Ptolomeo, pero 13. Y después reinó ella. El incesto era ritual y obligatorio, y esa era una costumbre egipcia y no griega. Al llegar César a Egipto, Cleopatra había desaparecido, no se sabía dónde estaba. Se suponía que había huido a alguna parte. Y un día le avisan a César que viene un sirviente de Cleopatra, un mensajero, un señor Apolodoro. Dice, jefe, ahí viene un tipo, dice Apolodoro, que le viene a traer una alfombra de regalo. Efectivamente viene Apolodoro con la alfombra al hombro, si me permiten la involuntaria aliteración. La desenrolla ante los ojos de César y adentro de la alfombra estaba Cleopatra, hermano.
Supongamos, total, no nos cuesta nada que desnuda. Cuesta la misma guita. Y César, cuando lo vio ahí, dijo, ajá, dice, así que esta había sido la famosa alfombra. Bueno, ave César, soy Cleopatra, le dijo la joven mujer. Era bella, morena, algunos dicen que se teñía de rojo, ojos muy brillantes. Bueno, algunos dicen que su hermosura era relativa, esto lo dice Plutarco, que no la quería mucho. Dice que tenía nariz aguileña, pechos menudos y cónicos. Era medio Plutarco. Sí. Tez morena. Su belleza no era asombrosa, pero sabía escuchar, dice Plutarco. Y fueron amantes esa noche, César y Cleopatra. Ahora Julio César debía volver a Roma. ¿Cómo hacerlo sin ella? Julio César estaba casado, una chica Pompeya, que en cierta ocasión hubo un pequeño malentendido con un señor Clodio, y ahí fue donde César se enojó y dijo aquella famosa frase, quién sabe si la dijo, de que la mujer del César no bastaba con que fuera inocente, sino que además debía parecerlo. César se la lleva a Cleopatra a Roma, qué tanto ni qué tanto, y la instala en un cotorro a todo lujo. Tengo un cotorro, hay que ver cómo tengo mi cotorro. Roma en ese entonces era una república, pero ciertas costumbres ya empezaban a orientalizarse. Catón era un gran enemigo de Julio César, que decía que empleaba Julio César su tiempo en estudiar el modo de arruinar la república. Ante la llegada de Cleopatra, Roma se divide en dos bandos. Los que están a favor de Cleopatra, qué buena que está esa mina, qué sé yo, y los que están en contra, mira qué loca torranta, qué sé yo. Ambos tenían razón, a lo mejor. Sí, seguramente. Ya sé de qué lado está Rolón. Claro. César tuvo que abandonarla a Cleopatra para combatir en España. Cleopatra se queda sola en Roma. Ahí sufre el ataque de muchos enemigos. Pero Roma ya empezaba, además de a orientalizarse, a corromperse. Viene César, a principios del 45, y en una pequeña reunión que hubo en la casa, le presenta a Cleopatra a un muchacho. Un tipo guapo, de 38 años, alto, atlético, buen pelo, sentido del humor, buen orador. Se llamaba Marco Antonio. Y bueno, se conocieron, hola, ¿qué tal? Nada más. Marco Antonio era un antiguo enemigo de César que después se había convertido en propagandista suyo. Propagandista es una palabra que no tiene sentido en aquella época. Propaganda, un día lo diremos, esta es otra de las palabras. Es una convención de cardenales, pues diremos por qué. Marco Antonio quería que César fuera emperador. César, quién sabe, a lo mejor también, porque andaba en carros alejandrinos, organizaba juegos, aparecía su cara en las monedas, se sentaba en la silla curul, tenía laureles de oro, había inventado el nuevo calendario, justamente en el año 46, en ese año. En el año anterior, ya que los años en aquel entonces iban de adelante para atrás. No era así. Bien. Pero yo cuando era chico me creía que era así. Por ejemplo, que César terminaba el año 46 y después venía el 45. Y la gente cumplía años hacia atrás. Cumplía años hacia atrás. No era así. Bien, inventa el calendario. Quiero decir, ya hemos hablado mucho de eso. Trae del Egipto, además de una mina fenómena, trae la idea que tenían los sacerdotes de Om acerca de un calendario mucho más exacto que el que utilizaban los romanos. Calendario que se iba atrasando porque era un calendario de 365 días y ustedes saben que el Sol no tiene demasiada idea de las conveniencias civiles y entonces da vuelta, cumple un año con cierto atraso y quiere decir que cada 4 años sobra un día y así. Convengamos, Alejandro, que aparte de la intención heliocéntrica de este programa, también la Tierra es la que suele dar vueltas. El Sol sí, mira pero en este caso estamos... Estamos del lado del Sol en este programa. No, en este caso estamos en el año 46, claro. Cuando todavía el señor Copérnico
Y además, siendo Cleopatra de la familia Ptolomeo, bueno será rendir honores al sistema tolemaico, justamente aquel que declaraba que era el sol y que daba vueltas alrededor de la Tierra. Y sin embargo, Aparte tiene más que ver con el sentido común, Alejandro. Además, sí, yo quiero que le diga una cosa, ese tipo Galileo, no me gusta nunca me nada. gustó. Bueno, el caso es que en ese entonces el año estaba atrasadísimo. Por ejemplo, venía el 21 de septiembre, todos iban a festejar la primavera y hacía un frío, igual que ahora. Y empezaban los primeros fríos, estaba todo atrasado. César resuelve esto, pone un mes intercalar, el Mercidonio, a punto que Cicerón, burlándose, le dice: mañana Lira saldrá en el cielo por orden de César, por orden de Julio César. Bueno, pero a César le va mal. Hay una conspiración contra él, vienen los idus de marzo, ustedes ya saben. Le advierten a César: mirá, César, que te la van a dar caldosa. Así le dijeron. Sí, tenía unos amigos un poco lunfas que le dijeron: mirá, te vas a comer un garrón, etc. Y César dijo: mejor morir de una vez que vivir temiendo la muerte. Y entonces concurrió al Senado, donde se suponía que no debía concurrir, y dijo también, quién sabe si lo dijo, pero esta me gusta más que todas: qué muerte más hermosa que la menos esperada. Y recuerdo también a Conrado Nalerroxlo, en un pequeño poema que se llama, creo, La sorpresa, dijo: sorpréndame la vida, Señor, nunca me des lo que te pida. Y pide una muerte tal que dice: comprenda el alma que un paso atrás se le quedó la vida. Cuando uno quiere acordar ya se ha muerto. Bueno, efectivamente se la dan caldosa a Julio César en los idus de marzo. Cleopatra se queda sola, en su cotorrito. Pero, como los vecinos ya empezaron mientras estaba César nada, pero ya le empezaron a negar el saludo, a tratar mal, se las tomó, volvió a Egipto. Y se puso a salvo, y hizo muy bien, porque asume un triunvirato en Roma, como todos saben, estaba integrado por Juan José Paso, Juan Larrea y Manuel de Zarratea. No, el triunvirato era Octavio, que después fue Augusto, Marco Lépido y Marco Antonio, aquel muchacho que le habían presentado. Pero bueno, se fue. Recuerdo una anécdota de César que hemos contado hace poco, pero vale la pena. Dice que cada vez que entraba a una ciudad nueva, hacía gritar a los pregoneros lo siguiente: encerrad a vuestras mujeres, que ha llegado el divino Calvo, marido de todas las mujeres y mujer de todos los maridos, porque habrá de saberse que el César navegaba a vela y a vapor. Pero está lindo el César. Bueno, pero la tenemos a Cleopatra otra vez en Egipto. Marco Antonio, integrante del triunvirato, se manda un viajecito por Asia Menor y le pide a Cleopatra, por medio de unos emisarios, que se reúna por favor con él en Tarso, la ciudad donde nació San Pablo. Saulo. Y viene, la mina acude, y se presenta en una embarcación con remos de plata, esclavas, una orquesta típica. Tocaba ahí Leonardo Federico y... Ajá. Muy bien, había muchachos impúberes que la abanicaban. Parecía el crucero del amor. Sí, otra, reíste. Y se le presenta, dice: hola, dice, ¿qué tal? Y lo invita a morfar a Marco Antonio. Marco Antonio entonces tenía 42 años y la mina 29. Ajá. Una buena edad para los dos. Buena diferencia. Y en la comida surge la famosa apuesta. Cleopatra le dice que lo va a invitar a una cena que va a costar 10 millones de sestercios. Y él no le cree, dice: no se puede gastar tanta guita en una cena. ¿A que sí?, dice Cleopatra. Y toma una perla, la disuelve en cierto vinagre y se toma el vinagre. ¿Y si quieres que siga? No, dijo Marco Antonio, que era muy ahorrativo. Te doy la apuesta por ganada. Bueno, se hacen amantes, que embromar. Pero a Marco Antonio le empieza a ir mal, tiene unas batallas desfavorables con los partos,
si me permite. Sí, claro. Perdió, pero sin embargo celebró un triunfo en Alejandría como si hubiera ganado. Se enamora de Cleopatra perdidamente, se divorcia de su esposa, cambia el testamento, una ruptura terrible. Deja a los hijos que tenía con su mujer en la vía, y Octavio en Roma lee ese testamento y dice: un momento, esto lo arreglo yo, no lo voy a permitir. Y declaró la guerra a Cleopatra, y avanza con sus tropas. Manda la flota de Agripa, y se encuentra con las tropas de Marco Antonio en Actium. Hay una gigantesca batalla naval. En cierto momento hay unas naves que se retiran. Alguien le dice a Marco Antonio que es Cleopatra que se va. Él cree en la traición de Cleopatra. Otros le dicen que Cleopatra ha muerto. Y Marco Antonio, casi abandonando la batalla, se clava un puñal en el pecho. Ya moribundo dicen que se hizo trasladar a Alejandría para morir con Cleopatra. Pero no fue así. Octavio siguió persiguiendo a Cleopatra hasta Alejandría. Cleopatra trató de seducirlo, como había hecho ya con Marco Antonio y con Julio César. Pero Octavio era otra clase de tipo. Iba a ser el primer emperador romano, Augusto. La toma prisionera y al ver que la privaban de su libertad, es fama que tomó una cesta de higos donde había un áspid, que es una especie de viborita venenosa, se hizo picar y murió. Dicen algunos que está enterrada con Marco Antonio, yo no estoy seguro de esto. Dicen otros también que en uno de sus primeros encuentros, Marco Antonio, queriendo saber qué clase de mujer era, consultó con el médico personal de Cleopatra, toda vez que muchos le decían que era una mujer insaciable. Y el médico le dijo: efectivamente, así es. Hubo una noche en donde se hizo amar por 118 hombres en Alejandría. Inclusive el médico. Lo cual no habla muy bien, dije yo una vez, de los hombres de Alejandría. Vamos. ¿Cómo te va? Hasta luego. 118 en una noche. Pero, si bien se mira, este no fue un triángulo, porque no se cerró el triángulo. En realidad, primero, sucesivamente, fue amante Cleopatra de Julio César y de Marco Antonio. Me pregunto a quién dedicar la recordación de estos amores sucesivos y de estos personajes tan especiales. Es menester aclarar, Alejandro, antes de empezar con la dedicatoria, que este programa es, como hemos dicho tantas veces, un programa dedicado a la mujer. No solo a la mujer argentina. Este programa en realidad es Buenas tardes, mucho gusto. Exactamente. Ante todo, buenas tardes. Claro. Respecto del gusto por las mujeres, que es mucho, efectivamente. El busto. También. También. En el caso de... Sí. Debemos decir entonces que quizás pueda haber cierta impresión que sobrevuele a la audiencia de este programa respecto de aquellas convicciones que sostenemos quienes hacemos este programa sobre las mujeres. Y es probable que la gente se confunda, que piense que nosotros solemos preferir a cierto tipo de mujeres sumisas que entregan su destino en pro del de un hombre. Pues no, malas noticias para ellos. Odiamos a este tipo de mujeres. Y es más, si reivindicamos algún tipo de mujer, es justamente aquel tipo, no aquel tipo, sino aquel tipo de mujer, quiero decir, esa tipa, exactamente, que construye su destino más allá de los eventuales cruces que tenga con los señores, muchos o pocos con los que se cruza en su vida. Esto es, personas, mujeres, personajes femeninos que no necesitan vampirizar a nadie para construir su propia historia, su propio destino. En este sentido nos gusta Cleopatra, sobre todo por la confusión de suponer que ella se cruzó con estos personajes tratando de construir algún tipo de futuro, cuando en realidad su futuro estaba sellado desde el comienzo por ser una soberana extranjera en una patria que durante siglos siguió tratando de preservar su identidad. Nos gusta también alguna muchacha nacida en la Martinica, que llevaba como apellido Beauharnais. Nos gusta también, exactamente, nos gusta también alguna muchacha sin marido, sin otro apellido que el que pudo cargar de algún origen incierto. Nos gusta sobre todo una muchacha que supo, pese a tener un apellido ilustre como pocos en la historia de la patria, ser reconocida simplemente por su nombre. Digo, esas mujeres, porque al cabo de la historia de los hombres y de la historia de las comunidades,
Del resto de esas personas que viven vampirizando otros destinos, no queda ninguna. Y cuando uno piensa en esa mujer, una cualquiera, una mujer incomparable, a veces una cualquiera, que sí supo construir su destino, al margen de que uno pueda haberla odiado finalmente, uno piensa que como ella, y usted sabe que estoy pensando en una mujer de la patria y quizás en alguna otra, no habrá ninguna. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, y ninguna es la canción que canta para las Cleopatras de este mundo. Horacio Molina. Muy bien, contaremos dos historias de hombres que desobedecieron las órdenes de sus virreyes y que por estas desobediencias llegaron a nuevas regiones o fundaron nuevas ciudades o algo. Allá por el año 1542, el bando de un tal Vaca de Castro venció a don Diego de Almagro en el Perú. El bando triunfante había logrado terminar con una rebelión que no reconocía los designios del rey de España. Fue entonces como para gratificar a aquellos que habían vencido, se les otorgó la posibilidad y la orden de ir hacia Chile, más bien hacia el reino del Arauco, a descubrir, a fundar y a adueñarse de lo que encontraren. Fue nombrado jefe de esa expedición Diego de Rojas. Le seguían en el mando Felipe Gutiérrez, Francisco de Mendoza y Nicolás de Heredia. Bueno, 200 caballeros bien armados, acompañados por servidores, iban también varias mujeres españolas, entre las cuales destacaba una a la que le decían la Enciso. No sé por qué. Bueno, se llamaría Enciso. es lo más probable. La expedición comenzó a bajar desde el Cusco en línea recta hacia el sur. Pretendían atravesar la Puna y girar hacia el oeste. Pero sucedió que al llegar a un valle, eran los valles calchaquíes, vino a saberse después, los españoles se encontraron, según el cronista, con unas gallinas de Castilla. Hablando de todo un poco. A las cuales acabamos de oír. Sí. Que andaban sueltas por el lugar. Los hombres de Diego de Rojas le preguntaron a los indios de dónde habían salido esas gallinas y le respondieron que habían llegado del este. A los soldados les llamó la atención la presencia de gallinas europeas en esos parajes y decidieron desobedecer las órdenes del rey. Abandonaron el plan de ir hacia Chile y, bajo las órdenes de Diego de Rojas, empezaron a caminar hacia el sudeste. Y así, gracias a aquellas gallinas que nadie sabe cómo habían llegado hasta allí y nadie se ocupó de seguir indagando, ¿no? Bueno, entraron los españoles en el norte argentino y así se descubrió la región del Tucumán, la más poblada por entonces de nuestro territorio. Pero a la expedición no le fue bien con aquella desobediencia. Les resultaba difícil encontrar comida, lo peor era la falta de agua. Avanzaron, sin embargo, y al poco tiempo los atacaron los juríes. Diego de Rojas fue herido en una gamba y esta chica, la Enciso, trató de curarlo. Lo que no sabían todavía los españoles era que los juríes usaban flechas envenenadas. Cuando comenzó el efecto de la ponzoña, algunos pensaron que era la Enciso la que había envenenado a su jefe para que quedara al mando Felipe Gutiérrez, de quien parece que esta mujer era amante. A mí también me Yo lo sospeché en un comienzo. Había un calumniador, es decir, que se encargaba de hacer correr aquella bolilla y se llamaba Mercado. Bueno, Diego de Rojas murió y cuando estuvo a punto de culparse por su muerte a la Enciso, el propio Mercado fue herido de un flechazo. Ajá. Por los Divina providencia. como suele ocurrir. Al poco tiempo, Mercado murió con los mismos síntomas que Rojas y se supo entonces la causa, la intervención del Estado.
Contramercado es lógico. Bien. La expedición siguió, ahora bajo el mando de Francisco de Mendoza, es decir, ni siquiera Felipe Gutiérrez. No. A medida que avanzaban, llegaban noticias del Perú, llegaban desde el lugar que ellos mismos acababan de dejar, ¿no? Y se les ocurrió ir hasta el Paraná, oyeron hablar del Paraná, y se les ocurrió que aquel río podía ser otra salida hacia España sin tener que cruzar el Atlántico por Panamá o por el Estrecho de Magallanes. Bueno, aquellos hombres pudieron llegar hasta el Paraná. Un día llegaron y, mirá, el Paraná. Pero no consiguieron bajarlo hasta el Río de la Plata. Anduvieron por ciénagas y esteros, tomaron el Paraná en una región en donde no es tan fácil decir, mirá, ese es el Paraná. Y por otra parte, murieron varios hombres por anda a saber qué pestes, tuvieron que huir de los ataques de los indios que eran señores de aquellos parajes y decidieron volverse al norte y regresar al Cusco. Y esto sí lo lograron. Pero bueno, al menos el territorio ya había sido recorrido y muchos de sus descubridores regresaron como vaqueanos en una segunda expedición, esta vez decididos a quedarse. Esta es la primera de las desobediencias que no produjo grandes efectos. A mí me gusta la segunda, que estuvo a cargo de un señor llamado Jerónimo Luis de Cabrera, que era un hidalgo sevillano que había llegado desde siendo muy niño al Cusco en 1548. En 1570 fue nombrado corregidor y magistrado mayor de Charcas y Potosí, las ciudades más importantes del Alto Perú. El virrey Toledo lo nombró, además de gobernador del Tucumán, la zona que años antes, y minutos antes sería mejor decir, había recorrido por primera vez Diego de Rojas. Le encargó especialmente que fundara una ciudad en el Valle de Salta. Digo, vaya y no se olvide De paso. de fundarme una ciudad en el Valle de Salta. Cabrera estaba casado con Luisa Martel de los Ríos y tenía 6 hijos. Unos quedaron en Charcas y otros lo acompañaron en su expedición fundadora. El viaje era peligroso, sobre todo para hacerlo con niños. Sí, Claro, sí, ¿qué se le ocurre? Llevar niños que lo único que hacen es molestar y hacerse raptar por los lastimarse, gitanos. claro. Bien. Los indios de aquella región habían adoptado algunas técnicas para sorprender a los viajeros. Por ejemplo, cavaban fosas y las cubrían con follaje. Achaban árboles del camino y lo dejaban a medio caer y finalmente lo soltaban en el momento en que pasaban los españoles. Bueno, la hueste que acompañaba a Cabrera estaba compuesta por 120 hombres, de los cuales 50 eran caballeros, 33 tenían buena caligrafía y 15 se acostaban del lado izquierdo, qué sé yo. Es raro. 15 tenían una escritura regular. Entre ellos había 44 casados y pronto se les unirían sus mujeres e hijos. Estos detalles fueron importantes en tanto al lugar en que iban a fundar, ¿no? Cabrera no cumplió con la orden del virrey Toledo de fundar una ciudad en el Valle de Salta. Siguió, pasó por el Valle de Salta y dijo, no fundo nada. Le pareció más importante seguir camino hacia el sur y buscar primero la salida al Río de la Plata. Para mí quería fundar Buenos El Aires. tipo sí. En el camino, Cabrera y su hueste de eruditos, llamémosle así, porque eran todos bastante preparados, entraron en la serranía de los Comechingones y en una hondonada entre dos ríos fundó en julio de 1573 la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía. Luego de la fundación siguió con un grupo de expertos en busca del camino hacia el antiguo fuerte de Gaboto en el Paraná, sería el fuerte Santi Espíritu. de Santi Espíritu. ¿No? Por ahí andaba Juan de Garay, que exploraba la región en donde iba a fundar Santa Fe. Recorría las riberas del Paraná
en un bergantín con 30 hombres. Un día Garay se vio rodeado por muchísimas canoas con indios armados. Mandó a sus hombres a preparar los arcabuces cuando el vigía gritó que venían hombres a caballo, no por el río. No, ya sería demasiado. ¿Quiénes eran? Sí. Los hombres de Cabrera. Mirá vos. Entonces los indios huyeron y así los de Garay lograron salvarse. Hubo entonces una amistad entre Cabrera y Garay y duró poco tiempo esta amistad. Esta amistad. Porque el rey Felipe II, sin haberse enterado del nombramiento que había hecho Toledo de Cabrera como gobernador del Tucumán, envió como gobernador de la misma región a Clemente de Abreu. Sí. Bueno, pero así, ¿a qué jugamos? Y Abreu, para sacarse de encima a quien se decía dueño de ese nombramiento, mandó a capturar a Cabrera y lo metió preso. Cabrera fue trasladado a Santiago del Estero y allí, sin juicio previo, lo ajusticiaron de la forma humillante, le dieron garrote. La muerte por estrangulamiento, considerada infamante para un hidalgo que debía ser muerto por espada. Bueno, parece que lo ataron a la pata de su cama y lo estrangularon incluso sin permitirle escribir nada a su familia ni confesarse. Peor le fue luego a Clemente de Abreu, pero esa es otra historia. La que nos interesaba a nosotros es la que dio lugar a nuestra querida ciudad de Córdoba. En este programa que imita al de nuestro amigo, ¿cómo se llama? El programa, ay, si hubiera sabido, ¿cómo se llama? Felipe Piña, dice usted. No, el del Pacho Donel. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Ah, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si el programa de Pacho Donel? Este es nuestro programa. ¡Ay, qué hubiera pasado! Pero no diga que es una copia, porque... Sí, eso es igual. Bueno, pero no lo diga. ¿Por qué? Además no es muy igual, discúlpeme. Es exactamente No, igual. no es Justamente igual. la semana pasada miró a cámara y dijo, ¿qué hubiera pasado? Porque es muy breve el programa. Sí. Dice, ¿qué hubiera pasado si Cabrera hubiera fundado una ciudad en el Valle de Salta y se hubiera quedado ahí lo más tranquilo? Dijo, y se fue caminando. Por un pasillo. Se fue caminando por un camino del cementerio de Viena, mientras se oía la siguiente canción. Bueno, si había una canción parecida a esta. Sí, el tercer Pacho. Esta, sí. Pacho Donel como Joseph Cotton. Y se veía ya. Todos los programas así son. Muy breves. Pero lindos. Pero ¿qué hubiera ¿Qué hubiera pasado si José de San Martín no hubiera cruzado el Ande? ¿Qué? Bueno, Y así. Bueno, este es igual. ¿Qué hubiera pasado si Cabrera no hubiera fundado Córdoba? Ahí está, Bueno, ¿a quién quiere dedicar? discúlpeme, Córdoba ¿A quién quiere es- dedicar esta? es una Salta Córdoba de algún modo. Y Salta, es la Salta que Cabrera no se atrevió a Bueno, fundar. no, pero no sé si se puede Córdoba, decir la así. linda. Salta, capital. Salta la docta. Salta Salta violeta. Claro. Entonces le hubiera puesto Córdoba a Salta. ¿Sabes Claro. el problema que Le hubiera traído? Córdoba de la Nueva Andalucía le hubiera puesto. Y hubiera, imagínense los líos que tendríamos. El turismo, se habría ido Claro, ampliando, claro. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto, Jorge? Bueno, ¿qué hubiera pasado? Digo, sí.
Pensemos que buena parte de los grandes episodios fundacionales de la patria, Alejandro, son gestos de desobediencia. Estaba pensando en nuestro amigo, el doctor Manuel del Corazón de Jesús, Belgrano, que ahí cuando le dicen que retroceda, mire qué interesante, le dicen que retroceda hasta Córdoba, pero él se queda en Salta, se queda en Tucumán primero, y después en Salta confundido Claro. por Cabrera. Confundido porque él creyó toda la vida que Cabrera había fundado nomás la ciudad que le había encargado Toledo. Belgrano desobedece las órdenes de Buenos Aires, triunfa en Tucumán y luego en Salta, y de este modo se detiene el avance de los godos por el norte. Pero también Belgrano desobedece con el asunto del éxodo jujeño, trasladando gente, desobedece cuando le piden que tire al diablo eso que se le ocurrió crear, que él llama bandera, y de este modo va legándonos una tras otra esas escalas en el crecimiento de la patria hacia su libertad. Tenemos a otro amigo de acento español, petizón, medio cetrino, José Francisco se llama, teniente coronel del ejército español condecorado en Bailén, a quien también le piden que deje de jorobar ahí en el oeste, que está haciendo un campamento en Mendoza, que vaya a combatir a los caudillos, caramba, que para eso lo precisa Buenos Aires. Y el tipo desobedece, hace que renuncia, en el medio deja de renunciar y se hace elegir por sus soldados, y finalmente concreta la hazaña de cruzar los Andes y continuar con la campaña libertadora. Y del mismo modo, podríamos decir, hay cientos de desobediencias fructuosas que han dado lugar justamente a que la patria tenga esta especie de fisonomía ahora que va recuperando su dignidad. El problema es que para que se produzca el gesto de desobediencia uno tiene que tener, además de la voluntad y la decisión, alguna interlocución. Yo sospecho que tanto don José como don Manuel eran hombres muy apasionados, también Belgrano sobre todo, y que es probable que hayan tenido una consulta final, ya no del orden estratégico, sino de aquel orden que a uno le permite sentirse un héroe. La única forma de que esto suceda es con una mirada femenina, una mirada amorosa enfrente, alguien que le diga, ¿vas a ir por ese camino? Bueno, tu vida es un desastre, espero que de algún modo la compenses con tu vuelta. Y tu vuelta, que es una desobediencia al destino, el regreso. La verdad, sí. La vuelta es la máxima desobediencia que un hombre puede realizar. El destino que nunca quiere regreso. No. El destino odia los regresos. Ni siquiera la vista atrás se permite. Claro. Entonces volver es una manera de desobedecer al sino. Escucharemos Tu vuelta en la voz de Nelly Omar. Bueno, chicos, gracias. Bueno. Mucha gente hoy aquí en esta bodega del Café Tortoni y mucha gente fuera de la bodega del Café Tortoni. Nosotros le prometemos a todos los que han venido hoy que vamos a tratar de encontrar solución para las dificultades que hay para este encuentro, dificultades hijas de la muchedumbre y de la pequeñez del lugar, pero bueno, ciertamente, finalmente bienvenida sea esta clase de dificultades. Pero 1880, finales del siglo pasado, en plena fe en la ciencia y en plena superstición de la ciencia. No quedaba espacio para ninguna otra cosa que no fuera comprobable y palpable al mismo tiempo. Se creía que todo iba a terminar por saberse más tarde o más temprano. Y en pleno auge también de la egiptología, cuando el Egipto era, primero, un hervidero de científicos, de arqueólogos. No pasaba un año sin que se hicieran descubrimientos verdaderamente sensacionales, pero también era un hervidero de sinvergüenzas y de atorrantes que fabricaban antigüedades. Porque todos los europeos que viajaban a Egipto creían, no sin cierta razón, que era bastante sencillo venirse con una antigüedad. Qué sé yo, con la sandalia de Ramsés. Y pues los muchachos lejos estaban de querer disuadirles. Entonces construían sus propias antigüedades. Muy bien, allí Gastón Maspero, un tano, que estaba a cargo del Museo Egipcio, Museo del Cairo, empezó a recibir noticias de que en Europa se estaban vendiendo desde hacía muchos años, despacito pero sostenidamente, y en forma clandestina, una serie de antigüedades correspondientes al Antiguo Egipto. Y no antigüedades truchas, verdaderas, que salían, vaya a saber cómo demonios del Egipto. Que por otra parte no tenían una procedencia oficial,
sino que parecían haber sido encontradas por alguien que no había acusado esos descubrimientos. Buena parte del patrimonio había sido ya saqueado oficialmente por la corona británica y descansa Sí. todavía hoy en el British Museum. Exactamente, lo mejor de la cultura egipcia está en el Museo Británico y fue saqueado de un modo legal, como suelen hacer estas cosas los británicos. Sí, señor. Que son ladrones pero prolijos. Bueno, y dice más, pero ¿qué pasa acá, chico? ¿Qué es esto? Y empiezan a aparecer incluso algunas antigüedades de una dinastía de la cual no se habían encontrado tumbas, que era la 21. Dice, ¿cómo puede ser? Y además, sucedía que las piezas pertenecían a reyes distintos, es decir, que no venían todas de una tumba. Pero podía ser que alguien hubiera encontrado al mismo tiempo varias tumbas, era muy difícil. Evidentemente se trataba de una tumba colectiva. Se hablaba de un desconocido, pero a veces ese desconocido era pintado como un árabe, otras veces como un negro, otras veces como un fela, otras veces como un jeque. Lo describían de distintas maneras. ¿Y qué es una tumba colectiva? Miren, Es un conventillo del más allá. es un conventillo del más allá, algo así. Pero fíjense por qué. La religión egipcia, con su burocracia del más allá, una burocracia espantosa, quiere que si el cuerpo no está bien conservado, bien momificado, el alma se pierda. Los 7 soplos, las 7 luces, se extravíen para siempre en esos tortuosos caminos donde a cada rato hay un centinela, un juez, un funcionario celeste. Si a vos se te pudre el cuerpo, si a vos no te lo embalsaman, no tenés vida eterna, loco. Hay que avisárselo a eso de la vida después de la muerte. Sí. En el antiguo Egipto era así. Por eso la gran preocupación de los reyes era construir tumbas lo suficientemente seguras como para que sus cuerpos no fueran profanados, para asegurar la conservación de sus cuerpos. Esto explica la cantidad enorme de laberintos que eran necesarios para llegar hasta la cámara real donde descansaba el cuerpo del monarca fallecido. Así es. Primeramente, las pirámides, admitamos que fueron tumbas, por lo menos por un rato. Las pirámides, con su potencia, parecían inviolables, pero no eran inviolables, y además llamaban mucho la atención. Sí. Después ya en el Valle de los Reyes se procedía de un modo distinto, ya con astucia se disimulaba la entrada de las tumbas en grietas, las instalaban en cumbres inaccesibles, etcétera, etcétera. Pero la misma riqueza de los reyes era la seguridad de que la tumba iba a ser profanada. Bueno, vamos a decirlo de una vez. ¿Saben cuántas tumbas egipcias no fueron profanadas? ¿Cuántas tumbas de reyes egipcios se salvaron de ser profanadas? Respuesta, ninguna. Fueron profanadas todas. Todas fueron robadas, y algunas muchas veces. Entonces, los pobres sacerdotes de aquellos dioses que eran los faraones, para preservar la felicidad eterna del difunto monarca, andaban saqueando la propia tumba, llevándose antes que los ladrones vinieran el sarcófago de faraón y metiéndolo en otro lado. Y por ahí cuando ese otro lado ya se hacía inseguro, lo sacaban de ahí y lo metían para otro wing. Curiosa costumbre que aquí en la patria se ha practicado también con cadáveres ilustres, ¿no? Así es. Y a veces solía suceder que en un mismo lugar había 2 o 3 faraones descansando. Dicho esto, pasó a contar lo que pasó allí en el Egipto. Lo tenemos al amigo Máspero, preocupado, dice, vamos a ver qué pasa acá. Y nombra, como en las películas, a un ayudante y lo manda a las cercanías de Luxor. Luxor era el templo que estaba, la colección de templos que estaban frente a la ciudad de Tebas. Lo manda por ahí a un joven ayudante con mucha guita a fingirse un interesado en comprar antigüedades. Y empieza el tipo a dar propina, ¿no es cierto? Que de acá, que ando buscando esto. Poco a poco fue conociendo a algunos mercaderes, le ofrecieron alguna cosita, generalmente de no mucha importancia, primero falsificaciones. Cuando se vio que el tipo no tenía interés en falsificaciones, le ofrecieron alguna cosa buena. El hecho es que un día lo llama un mercader y le dice, venga, tome, a ver si le gusta esto. Y le muestra una pequeña estatua. El tipo la vio, la olió, la probó
y resolvió que era efectivamente una estatua de la dinastía 21. Regateó, dijo que buscaba algo más importante, y ese mismo día conoció a un árabe llamado Abdel Rasul, jefe de una gran familia, y que le ofreció estatuas de la dinastía 21, pero también de la 19 y de la 20. Al ver esto, este joven funcionario, empleado de Maspero, ordenó que se le detuviera a Abdel Rasul por chorro. Abdel Rasul fue detenido junto a algunos familiares, fue conducido frente al Mudil de Kenel, o sea, Daoud Pasha, un déspota que había ahí, que según parece tenía un carácter terrible. Cuenta Carter, el que después descubrió la tumba de Tutankamón, que un día le llevaron a Daoud Pasha a un ladrón. Se estaba bañando Daoud Pasha. Y le dice al ladrón: es la primera vez que te traen ante mí, que no te traigan la segunda. Y el ladrón cuenta que sintió tanto terror al ver los ojos de Daoud Pasha que abandonó su profesión y fue un hombre de pro. Cuento esto porque estas historias no suceden aquí. No hay juez que funcione así. No hay miradas que inspiren semejante terror. Cierto, hay que reconocer que Daoud Pasha apoyaba sus miradas con medidas terribles. No era precisamente a la mirada de Daoud Pasha que tenía terror porque por ahí te colgaba de los dedos. Estos señores feudales tenían potestad sobre la vida, la muerte y los bienes de la gente de la región. No había un poder central fuerte tampoco ahí, ¿no? Bueno, este Daoud Pasha lo interroga a este Abdel Rasul e interrogan a todas las personas que vivían en el pueblo, y todo dice: no, momento, dice, son personas fenómenas, todo decente. Y no se encontraba ninguna prueba. Y bueno, lo sueltan. Pero, a pesar de la indignación de este joven amigo de Maspero, Daoud Pasha sabía lo que hacía. Y por ahí apareció uno que cantó. Le tenían miedo a Daoud Pasha, y no se atrevía ni siquiera a mentir. Y entonces, al cabo de un mes, un pariente de Abdel Rasul lo visitó al Daoud Pasha y le confesó: mire, dice, acá todo en el pueblo, Kurna se llamaba el pueblo. Dice: Kurna entera, toda la gente de Kurna es profanadora de sepulcros. Todos, no algunos, todos. Todo este pueblo trabaja de profanar sepulcros. Es lo que tenemos, decían ellos. Este oficio ese lo hemos heredado de nuestros padres y nuestros padres de los suyos, y lo vienen ejerciendo desde tiempo inmemorial. ¿Desde cuándo? Bueno, desde el siglo XIII antes de Cristo. No desde hace 20 años, ni 30, ni 100. Desde hace 3.300 años. Había durado esa estirpe de profanadores y de ladrones mucho más que las dinastías todas del Egipto, juntas. Nunca en la historia se vio una dinastía de ladrones que haya durado tanto, ni siquiera la corona británica. Y ejercían desde luego su profesión con el celo ritual de un derecho solemne, ya que hablamos de esto. Bueno, el más importante hallazgo de esa familia que componía toda la población de este pueblo fue una tumba colectiva que quedaba en Der el Bahari. Parece que esto hacía poco, hace unos 6, 7 años, habían descubierto por casualidad una abertura casi en la cumbre de un rift, de una montaña. Y se metieron por la abertura y descubrieron que era una amplia cámara sepulcral con muchas momias, algunas joyas, etcétera. Y resolvieron mantener el secreto entre los miembros más preclaros de la familia y utilizar aquello como un depósito bancario, como una propiedad de la familia y del pueblo, pero recurrir a ese depósito únicamente para solventar algunas necesidades graves. Si cada tanto se vendían alguna cosa. Y confesaron todo. Muy bien. Y el 5 de julio del año 1888,
el señor Emil Braschberg, era un egiptólogo bastante ilustre, junto con algunos de los chorros y 2 o 3 ñatos, llegan hasta esa cueva para hacer una inspección. Se descuelgan por la abertura, hay como un pozo de 11 metros, bajan con una soga, baja el propio Braschberg, enciende una antorcha, da vuelta un recodo, y ahí nomás se encuentra con la momia de Seti I. Seti I yo creo que era el padre o el abuelo de Ramsés II, no estoy seguro. Yo creo que era el padre. Sigue adelante y se encuentra con una cámara sepulcral donde estaban 40 momias de los más grandes reyes del Egipto. No 3 ni 4, 40. Amén de joyas, elementos personales, etc. Allí estaban, entre otros, Amosis I, que no es otro que el expulsor de los Ixos, de los reyes pastores que tuvieron en Egipto durante algunas centurias. Amenofis I y los 2 más grandes faraones de la historia del Egipto estaban allí. A saber, Tutmosis III, el que reinó 54 años, reinó Tutmosis, creo que es el que viene después de Hatshepsut. De la faraona. Sí, de la única faraona. Y desde luego nuestro amigo Usimare Septenere, Más conocido como Ramsés II, que reinó 67 años. Era un hombre, ¿qué es eso que a uno le gustaría ser? Eso eran faraones, no los faraones que tenemos ahora. Que duran 6 años nomás, ¿no? El tipo salía ahí, yo no les puedo contar lo que hacía. Sí, cuéntelo, más o Ramsés menos. II cuando había una fiesta popular. Pero Otra que el presidente de Brasil. Ramsés II cuando había una fiesta popular le hacía ver al pueblo quién era él. Sí, señor. No sé si me interpreta lo que le quiero significar. Y por cierto que era rey. Y en el costado de esos sarcófagos, Braschberg encuentra unas inscripciones ulteriores que habían hecho los sacerdotes que se habían encargado de trasladarlo a los pobrecitos de un lado a otro. Ahí estaba contada la odisea de estos faraones ambulantes. Habían reposado 3000 años en paz hasta que esta barra de ladrones de Abdel Rasul los había encontrado. Cuando Bill Braschberg escaló el pozo, pensó en ponerlas a salvo, las momias, y así lo hizo. Era difícil, los obreros debían reclutarse fuera de Kurna, porque en Kurna era todo chorro. El caso es que llegó unos 300 pelas y algunas personas de su confianza, llevaron las momias a Luxor, y el 14 de julio del año 1882, embarcaron todas las momias para el Cairo. Y entonces pasó algo impresionante. Mientras aquella embarcación iba Nilo abajo con 40 dioses, porque eran dioses los faraones. Faraón era Horus cuando estaba vivo y Osiris cuando estaba muerto. Por eso a los muertos se les decía Osiris. Por ejemplo, Osiris Ramsés era el finado Ramsés. Mientras la embarcación iba Nilo abajo, el antiguo Egipto, que parecía muerto, con Cambises, parece que no estaba tan extinguido como la gente creía. Desde el costado del río y desde Luxor, muchos kilómetros adelante, los felas saludaban a los dioses que iban río abajo, disparando sus armas. Y las mujeres egipcias se arrojaban arena sobre el pecho, se desgarraban las vestiduras. Y toda la costa del Nilo era un profundo y sentido lamento y un profundo y sentido homenaje a aquellos 40 dioses que navegaban río abajo en pleno siglo del positivismo, en pleno auge de las teorías de nuestro amigo Comte. Y cuando vio eso Braschberg, se sintió él mismo un profanador. Y sintió que él no era sino uno más
de esa larga serie de profanadores, algunos extraoficiales y otros oficiales, que habían perturbado el sueño de tantos reyes dioses. Esta es la historia que quería contarles hoy. Y, pues, ¿a quién dedicarla? Yo creo que sería pertinente, Alejandro, después de una historia semejante, en la que vemos la forma, el descaro con que algunas potencias han depredado a esos pueblos de su patrimonio, de aquello que les pertenece y de aquello que los funde y de aquello que les da identidad y los va sosteniendo a lo largo de la historia, hacer un homenaje muy sentido, pero no a esos faraones que finalmente fueron reyes terrenales, sino a aquellos que están custodiando todavía el sueño de esas personas, y pienso en nuestro amigo Horus, en nuestro amigo Osiris, en nuestra amiga Isis, y pienso frente a ellos que lo mejor quizás es hacer algún tipo de ofrenda, que podría consistir en algo cosechado quizás por esas playas, como quien enciende un cigarrillo frente a uno de esos altares y se prosterna. Está bien. Les hubiera gustado a estos reyes una planta postiza que el antiguo Egipto no conoció, pero que después prendió muy bien allí, a punto tal que esta planta se da en Egipto con más calidad que en ninguna otra parte, y es el tabaco. Vamos a prender este cigarrillo dedicado, sí, a aquellos burocráticos dioses egipcios que sin embargo tenían lo que muchos unamunescos de hoy en día tenemos, el apetito de eternidad. Para todos ellos, este tabaco encendido por Libertad Lamarque. Tabaco. ¿Cómo? No lo escuché. ¿Cómo se puede entender que el general Perón en su exilio fue huésped de los peores dictadores? Eso se debe a la dualidad del hombre. No, eso se debe a otras cuestiones bastante más complicadas de la política que ese tipo de cosas. frases. Pero no, está bien, no, pero no es una respuesta, ¿no? Por ahí, es cierto, lo que usted dice es la estricta verdad. Pero bueno, algún día vamos a hablar de eso. Si las tumbas no son profanadas, ¿cómo se sabe que existen? Dice el nuevo Hormiguita Negro. Había pensado algo al respecto. Y tenía que ver con una teoría del aburrimiento. Según la cual el aburrimiento sería la certeza de que no hay ningún cambio en la vecindad, de que no hay próximo ningún cambio de estado. Me gusta esa manera de ver el aburrimiento. Como una ausencia de posibilidad de cambio. Es una teoría que no sé si es verdadera, pero es absolutamente funcional. Advierta usted, un buen libro es un libro después de cuya lectura somos otros. Un buen libro nos modifica, nos mejora en general. Un mal libro, es decir, un libro aburrido, no nos modifica. No hay modificación a la vista. La ausencia de cataclismos produce una sensación a la que llamamos aburrimiento. Muy bien. El domingo a la tardecita termina el fin de semana. Y el fin de semana es una posibilidad de cambio. Es una esperanza de cambio. Esto explica también el entusiasmo con que se recibe el viernes o el sábado de la noche como antítesis. O cómo se recibe el principio de una fiesta y cómo se mira con ansiedad la puerta en una fiesta a la que recién llegamos. Para ver quién viene. Para ver si viene alguien capaz de modificarnos, de producir un cambio en nuestra vida. Y todos los fines de semana soñamos con que algo nos va a pasar. Bien, a esa hora del domingo adquirimos la certidumbre de que la esperanza no se ha cumplido y que nada nos va a pasar. Ya sabemos que aquel fin de semana tampoco tiene novedades. Y está muy lejos el otro fin de semana, la otra jugada, la otra chance está muy lejos. Tiene el domingo a la tarde la sensación de una carta que ya se ha jugado y que es la última de la timba.
Y por eso uno está triste. Debería haber lugares que propiciaran la posibilidad de encuentros o cosas semejantes los domingos a la tardecita. Quizás los haya, yo salgo poco, pero es posible que los haya. ¿Seguro que habíamos pensado eso el año pasado, inventar un lugar para ese momento? Rueda de perdedores los domingos a la tardecita. Sí, por ejemplo. Rueda de perdedores del fin de semana. Bueno, el caso es que los domingos a la tardecita le hacen llorar a esta redactora, porque me gustaba mucho. La historia de la novia que yo tenía de José Paz, vivía lejos, y entonces yo la amaba muchísimo. Y cada tanto lo iba a ver loco de amor, me subía al tren, yo vivía en Casero. Sí. Amándola muchísimo. En el Palomar todavía la amaba. En Hurlingham la quería bastante. En Williams & Morris le tenía simpatía. En Muñiz me tenía harto. En San Miguel la odiaba y en José Paz no la podía ni ver, me volvía. Quería volver. Pero claro, le empezaba a extrañar ya en Bellavista. Y cuando llegaba a Casero me moría otra vez de amor por ella. Y lloraba. Y lloraba. Y así, cuando me iba la quería y cuando volvía la odiaba. ¿Y nunca la llegaba a ver? Sí, eso es lo peor. No hay regreso. No. Si uno vuelve a algún lugar es que no se fue. Yo creo que deberíamos irnos por un ratito. Sí. Miren, señores oyentes, no estamos seguros de quererlos. Y tener un programa con oyentes que uno no quiere es doloroso. Va a ser doloroso para ustedes. Es hora de Es decirlo. doloroso para nosotros. Esta vecindad sin amor. Más vale quizás producir un momento de dolor, como es la un momento ruptura. de dolor, un gran dolor, Sí. y después Chao. morir. Seamos felices después, qué sé yo. Entonces lo vamos a pensar, porque no estamos seguros. Vamos a ¿verdad? tomarnos un Vamos tiempo. a tomarnos... No es definitivo, cierto, ¿no? Rolón? Sí, señor. Usted que es Sí. psicólogo. Sí, porque Rolón es psicólogo, es muy psicólogo. Él te Ah, mira y sí. te dice... Sí. Ese hombre dice... Sí. Tira las cartas también. Sí. Los oyentes. Vamos a tomarnos un tiempo para... Sí, para reflexionar Sí. y ver si podemos volver a estar juntos, ustedes Claro, y nosotros. 5 minutos. Sí, Un 5 poco menos. menos, un poco más. Una tanda y un disco. Adelante. Vamos. Si damos un